Le invito a que inclinemos nuestros rostros para que el Señor nos guíe en su palabra poderosa. Bueno, Padre, vengo a ti con temor y temblor, vengo a ti con deseos de que tú seas glorificado, de que el hombre quede sin importancia y que tú seas exaltado y que tú seas colocado muy en alto. Es mi anhelo, es mi objetivo que esta predicación cumpla ese propósito y que los hermanos entonces vean a Cristo, vean tu gloria y viéndola sean conmovidos a más santidad, sean movidos a más fe y arrepentimiento. Es el anhelo de nuestro corazón en esta oportunidad. Guía pues este mensaje en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito a que abran la escritura en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, y vamos al capítulo 7, por favor. Vamos a estar en una historia muy conocida, Lucas 7, y vamos desde los versículos 36 al 50. 36 al 50. Esta historia se titula Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Si ya están allá, procedo a leer entonces la palabra. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regarlas con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ama mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Y quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, en esta historia vemos un contraste entre 2 personajes. Por un lado se nos presenta a Simón el fariseo. Ese es el anfitrión, el que ha lanzado la invitación para la reunión. Pero aquí tenemos de este lado a la mujer pecadora, así se le llama a esta mujer en el texto. Y esta mujer es la no invitada, esta mujer es la intrusa, esta mujer es la que quiere y logró finalmente ingresar a una reunión donde no se le había convidado. Y vamos a abordar esta historia entonces considerando estos 2 personajes. Vamos a traerlos aquí al escenario de la palabra de Dios y a describirlos. ¿Qué piensa el fariseo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que mueve a la mujer pecadora? ¿Qué obtuvieron ambos? Vamos a sumergirnos entonces y comencemos por el primer personaje que aparece en la historia, el fariseo. Vamos a describir entonces, para ayudarnos a entender qué hay en el pensamiento de este hombre, vamos a describir un poco esto de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, para eso nos va a ayudar mucho una parábola que ustedes conocen muy bien, la parábola del fariseo y el publicano. No la lean, eso está en Lucas capítulo 8. Allí en el versículo 9 de este capítulo, el Señor dice: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y aquí ya tenemos entonces 2 características de estos personajes, los fariseos. 1, confiaban en sí mismos
como justos. 2, menospreciaban a los demás. Y luego en la oración del fariseo, en la historia que estamos hablando aquí de la parábola del fariseo y el publicano, queda evidenciado lo que había en los corazones de estos hombres. Mire cómo oraba ese fariseo. Oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que tengo. Creo que uno de los pasajes más indicados para ilustrar quiénes son los fariseos es este de la parábola del fariseo y el publicano, indudablemente. El Señor dirá en este mismo pasaje del fariseo y el publicano lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando de aquel hombre pecador que se arrepintió o que mostró en su corazón que tenía culpabilidad, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí encontramos ya la característica número 3 de los fariseos. Se enaltecían a sí mismos, estaban muy orgullosos de haber sido el pueblo escogido de Dios. Si en aquel momento se hubiera hecho una lista de los primeros que iban para el cielo, indudablemente en su sociedad, en su mundo, allí estaban apuntados los fariseos de primero. Hombres religiosos, hombres que se orgullecían de su religión. Pregunta, con la descripción que acabamos de hacer de los fariseos, ¿qué motivó a Simón, este personaje que estamos tratando inicialmente, qué motivó a Simón el fariseo para invitar a Jesús a su casa? Tenemos que meternos allí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está moviendo a este hombre para invitar a Jesús? ¿Cuál es su interés? Ahora, pensemos en lo siguiente. Un hombre que se considera justo a sí mismo, un hombre que menosprecia a los demás, un hombre que se enaltece a sí mismo. Entonces, ¿qué puede estar buscando en el autor y consumador de la fe? Es la primera pregunta que necesitamos hacer y que necesitamos resolver. Ahora, cuando miramos el desarrollo de la historia, no podemos hallar evidencia a favor de Simón, en el sentido de que hubiera sido salvo o que tuviera una experiencia de fe. No encontramos evidencia en este hombre de que se sintiera pecador, de que estuviera buscando la salvación. No encontramos esa evidencia en las palabras que el propio Simón dice, en las palabras que el Señor le dirige. No vemos, por ejemplo, en este personaje, Simón el fariseo, la actitud de otro personaje donde el Señor fue a tener comunión con él. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Uno que procuraba ver al Señor, era muy bajito, se subió a un árbol y el Señor lo vio allí y el Señor asume la iniciativa, dice: baja, que es necesario que hoy esté en tu casa. Dice que Zaqueo le recibió gozoso. Simón, el personaje que estamos analizando en esta historia, preguntamos, ¿habrá recibido el Señor con gozo como Zaqueo? El texto no lo dice, pero hemos de inferir que lo que dominaba la motivación de Simón era la curiosidad. Bueno, aquí hay un personaje del que se habla mucho hoy. Seguramente el fariseo le había visto haciendo señales, milagros. Seguramente le había escuchado alguna de sus enseñanzas. Los fariseos, ¿se acuerdan ustedes? Preguntaban, y este está haciendo muchas señales. Y tenían miedo porque este hombre estaba haciendo muchas señales. Había una curiosidad de parte de Simón. Había despertado un interés. ¿Hay un interés en este hombre por Jesús? Sí, claro que lo hay. ¿Pero qué lo motiva? Seguro que se hizo la pregunta que muchos hicieran. Este hombre hace muchas maravillas. Básicamente había en Simón entonces un interés de tipo intelectual. Y esto se concluye porque no vemos en él la historia, en esta historia no vemos indicios
de salvación a favor del fariseo, tanto en sus palabras como en sus acciones, como lo que el Señor manifestó. A diferencia de la historia del otro, donde el Señor también fue a cenar o a acompañarle, en Zaqueo, donde el Señor dice muy claramente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar a los perdidos, y el gran problema que tiene Simón es que él no se ha dado cuenta que es un hombre que está perdido. Él no sabe, él no tiene ese conocimiento. Él no se ha examinado a sí mismo, él no se ha evaluado, se ha confrontado frente a la ley y ha concluido: yo he violado la santa ley. Soy un pecador que merece el justo juicio de Dios. No, en él no había ese conocimiento. A diferencia de la mujer pecadora que ahorita vamos a abordar. Ahora, el sentirse pecador culpable, perdido en delitos y pecados, el sentir la conciencia culpable que señala nuestra transgresión, es condición necesaria, hermanos, para recibir la gracia salvífica que se nos da por medio de la fe que Cristo nos ofrece. Pero para los bonachones, buena gentes, como este hombre, para los que no se creen tan malos como los otros, como los demás, los que se justifican, los que minimizan en alguna manera su responsabilidad, los que, como dice el texto bíblico en Proverbios, justifican su pecado, esconden su pecado, responsabilizan a otros de su pecado. Para los que minimizan esta responsabilidad delante de un Dios justo, santo y bueno, para estos no es la gracia salvífica. Para esto no es las buenas nuevas de salvación. Para estos no es. Porque el Señor lo dijo claramente: yo no he venido a llamar a justos. Es decir, aquellos que se consideran como justos. No, yo he venido a llamar, a buscar a los pecadores que se reconocen como tales. Yo he venido a llamar a estos. No vemos indicios entonces de fe salvadora en la persona de Simón. No le encontramos haciendo un acto específico que demuestre fe en el Hijo de Dios. Vuelvo y lo repito, hay una curiosidad, hay un interés de saber este personaje cómo piensa, de qué habla. Ha llamado, ha captado su atención. No se demuestra en él lo que ocurrió con Zaqueo, por ejemplo, o con la mujer pecadora de esta historia. Y es que la fe, hermanos, debe ser comprobable por las buenas obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queda claro, ¿no? No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. Por eso dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Las obras que no estamos viendo en este fariseo, las obras no son la causa, pero sí son el efecto. Son el efecto de uno que ha confiado en Cristo. Son el efecto de uno que, como la mujer pecadora, confió en el Mesías. A diferencia entonces de la mujer, en el relato no vemos ninguna obra hecha por el fariseo que demostrara su fe. Al contrario, lo vemos dudando del Señor. Ese término o esa frase que dice: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, yo no creo que este hombre sea profeta. Y por ahí están diciendo todos: un profeta ha venido, pero espérate, con esa mujer ahí y no se ha dado cuenta. No, este no es profeta. Está dudando. Esas son las obras de él, ¿no? Completamente opuestas a lo que debería de hacer. Es decir, vemos a un fariseo actuando como fariseo. Punto. Eso es lo que se observa ahí. Así que Simón no presenta obras en este relato, y como el Señor claramente lo dice, Simón no concedió ni la atención debida
que se le debía dar a los visitantes. Es que ni siquiera estas obras se le ven en el fariseo. Cuando un visitante llegaba a una casa, bueno, en esta época los caminos eran polvorientos, usaban un calzado destapado, entonces los pies obviamente se ensuciaban con el polvo del camino. Al llegar a la casa del que lo había invitado, pues lo que se esperaba era que se le ofreciera agua para lavar los pies. El Señor le dice, esta mujer ha enjugado con sus lágrimas mis pies, en cambio tú ni agua me ofreciste. Descuido del fariseo. Pero también en esta época se acostumbraba a recibir con beso. En esta sociedad oriental se acostumbra el beso también, entre hombres, de saludo. Ya recordamos ese beso siniestro de Judas, ¿no? Pero este hombre tampoco ofreció esto. Y el Señor también se lo recalca. Tú no me ofreciste eso. Y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Simón entonces no lo vemos en esta historia como la mujer, quebrantado por su pecado. Lo vemos más bien alineado con todos los presentes cuando él dice, ¿y quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es? Pero ahora dejemos a Simón por un instante y vamos ahora a la mujer. Trasladémonos hacia la mujer pecadora y miremos qué podemos encontrar en este otro personaje. Ahora, esta dama está representando en la historia esa población despreciada. Ustedes recuerdan, los leprosos, los publicanos, cobradores de impuestos, gente despreciada en esta sociedad judía, aborrecida. Así que aquí están los malos. Simón el fariseo es el bueno, el que se cree bueno, pero aquí le presentamos a los malos. En su sociedad, estos son los malos. Los fariseos son los buenos, los que van para el cielo. Estos no. Y aquí están los malos, los que muchas veces se reconocieron como malos, como tales, delante de la presencia del Verbo encarnado. Ahora, cuando digo aquí están los malos, estoy queriendo indicar con esto que los otros entonces son los buenos. Absolutamente no. Todos somos malos, hermanos. Todos fuimos concebidos. En maldad me concibió mi madre, dice el texto bíblico. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es el asunto? Es que unos se reconocen como malos, como he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el hijo pródigo. Pero otros, como en la parábola de ese fariseo que oraba consigo mismo, yo no soy como los demás, yo hago esto y esto y esto, esto y lo otro. No se reconocen entonces como tal. Ese es el asunto. Unos reconocen, otros no reconocen. No reconocen que como consecuencia de la caída están bajo el poder del pecado. Y que si no se arrepienten y que si no vienen a Jesús, el Salvador, con fe, no serán salvos, serán condenados. Ciegos entonces ante esta realidad. Muchos hoy se sienten como los fariseos, ¿no? Merecedores del favor divino. Y ese es en sí mismo toda clase de religiones donde Cristo no es la esencia, donde ese solo Cristo, sola fe, sola gracia no se aplica. El conjunto de las religiones dice, merecemos el favor del Dios supuesto que ellos tienen, porque es que mire lo que hacemos, mire cómo somos. Y este es fariseo. Y en las iglesias, cualquiera que sea, vamos a encontrar a estas personas. Aquí mismo los puede haber. Personas que no han llegado a un conocimiento bíblico, un conocimiento escritural y espiritual de su condición. Y cree que es muy buena gente. No se ha hecho la pregunta clave. ¿Realmente he tenido una conciencia de mi culpabilidad frente a la justicia de Dios? ¿Ha habido una conciencia culpable en mí como la mujer de nuestra historia? Y ese es el comienzo. Un reconocimiento de nuestra maldad frente a un Dios justo y santo bueno. A los enfermos, a los que se sienten enfermos, a los pobres en espíritu, a esos
es que viene esta palabra del Evangelio, para que entonces extendamos la mano de la fe y recibamos por gracia lo que el Señor Jesucristo nos ofrece. Por su obra en la cruz, perdón. Por su vida, muerte y resurrección, salvación y vida eterna. ¿Tú alguna vez, te hago la pregunta, te has sentido pecador, pecadora culpable, merecedor del justo juicio de Dios? ¿Te has sentido merecedor de recibir todo el peso de la ira de Dios? ¿Te has sentido merecedor del infierno alguna vez? Hermanos, responder a esta pregunta entonces es muy importante, porque la respuesta que demos a la misma va a ser una comprobación de cómo estamos ahora. Ahora, aquí tenemos a una mujer pecadora. Y la idea del texto es que es una mujer fornicaria, es una mujer de vida fácil, impía, provocadora, una mujer sin moral. Una mujer que ha sido detectada fácilmente por todos los testigos de la sociedad. Por donde fuera que esta mujer caminara, dejaba el rastro de su impiedad. Allí está esta mujer. Ella se ha enterado de una visita a su ciudad, posiblemente Capernaum. Un hombre a la que ella seguramente ha visto y ha escuchado. Y a pesar del rechazo, a pesar de que ella sabe que ella no es bienvenida ya, qué mujer tan valiente. Ella toma el medio alabastro y vámonos para adentro. Ella tiene un interés diferente a la que tuvo este hombre fariseo. Y ese interés la mueve, esa es su motivación. Yo tengo un problema. Ella tiene una conciencia culpable. Ella tiene un peso que lleva a cuestas. Es el peso de su pecado. Ella se ha enterado de que el Mesías está allí. Y ella entonces va. Y no le importa el rechazo. Ella es la intrusa en esta escena, que no ha sido invitada. Y entonces ella va. Pero como el Señor lo manifestara hacia el final de este relato, esta mujer tiene algo que Simón no tiene. Esta mujer tiene fe. ¿Se acuerda que le dijo? Tu fe te ha salvado. Esta mujer tiene fe. Y la tuvo desde que seguramente escuchaba por allá al Señor hablar: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando veía las señales, los prodigios, cuando ella hacía conexiones con el Antiguo Testamento y ella veía evidencias, como muchos en Israel, de que este es el Mesías que esperábamos. Ella se acerca entonces allá, sin importar el daño que pueda sufrir, el rechazo, el oprobio de parte de aquellos que la aborrecían, porque ella ve en este acontecimiento su gran oportunidad. Es la gran oportunidad de su vida y no la va a desaprovechar. No tiene temor de los hombres, del qué dirán. Se extiende a buscar a esta persona en la que ella confía. El Mesías está cerca, el Mesías está en sus contornos, ha llegado a esa ciudad donde ella vive. Y sin decir palabra alguna, porque usted no le escucha hablar a esta mujer en este relato, solamente le ve hacer cosas que si nosotros nos trasladáramos a esa historia, ¿ya?, y viéramos a esta mujer haciendo eso, seguramente pensaríamos: esta mujer debe estar lunática o algo así. Pero esta mujer, sin emitir palabra, sintiendo un gran peso en su corazón, sintiéndose culpable, pero también gozosa de saber que llegó allá, de que le puede tener cerca, sintiéndose con esperanza. Creo que este hombre puede hacer algo por mí, algo que yo necesito, mi necesidad espiritual. Entonces valientemente se acerca al Salvador. ¿Y qué es lo que tenemos a continuación, hermanos? Un acto de adoración. Visualícese allá, imagine eso. Esa mujer llorando. Se le acerca por detrás. A ver, en esa época las mesas eran muy cerca al nivel del piso. Las personas se sentaban allí, doblaban sus rodillas y los pies quedaban allí a un lado. Y por ahí es donde llega ella.
No se atreve a decir absolutamente nada. Simplemente llega y se rinde en adoración allí, llorando. Y el texto lo dice muy claro. Llora y llora y llora. Los pies de Jesús son mojados. Ella con sus cabellos enjuga esas lágrimas. Los besa y luego derrama ese perfume que ella trajo diligentemente. Es asombroso. Usted puede ver este acto, hermanos, sublime de esta mujer pecadora, pero que sabe que lo es, pero que sabe que hay una esperanza para esa su maldad y su pecado. Ella hace aquí con este acto un reconocimiento. Está honrando al Dios humanado, el soberano del universo. Se está humillando delante de su presencia. Está amando a Jesús. El Señor después le dice, ella amó mucho. Está amando a Jesús. Son todas esas cosas que el fariseo no mostró. Todos, entonces, excepto Jesús, despreciaron a la mujer, porque en esta reunión seguramente habían más fariseos. Nadie vio a esta mujer como Jesús la vio, solo el Maestro, con su divino discernimiento, pudo comprender lo que esta mujer llevaba cuesta arriba. Pudo ver el peso que arrastraba. Solo el Mesías reconoce el valor de lo que esta mujer, sin modular palabra alguna, con sus meros actos allí, con su mera presencia, está haciendo. No me diste agua para mis pies, mas esta, primera vez que dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Iglesia, como creyentes debemos adorar a este Salvador con todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, con pasión, con nuestras emociones, no con una indiferencia. Hermanos, qué tan agradecida estás con este Salvador, por el perdón que no merecías, por la salvación que no merecías, por la misericordia que ha derramado en tu corazón y que no merecías. ¿Qué producirá eso en nosotros? Agradecimiento, deseos de exaltarle, deseos de humillarnos delante de su presencia a nivel congregacional, a nivel personal, familiar, en nuestros momentos a solas. ¿Cómo nos conmueve esa historia? Pero hermanos, lo más importante de nuestra adoración y reconocimiento del Salvador es nuestra obediencia. Porque ya sabemos casos, ¿no?, de personas que sienten muchas emociones y lloran y no sé qué, pero no son fieles a la palabra, no obedecen. Y esto no sirve. Muchos de labios me honran, dice el Señor en su palabra. Su corazón, más sin embargo, está lejos de mí. Muchos lloran, muchos se quebrantan, pero quién sabe por qué. Su corazón está lejos. Y la demostración es muy simple. No obedecen a la palabra. No obedecen la ley de Dios. Ahora, tristemente, muchos se acercan a Jesús como el fariseo. Alguien interesante, un personaje interesante de la historia. Yo creo que existió, claro, yo creo que fue a la cruz, yo creo que murió por pecadores, claro que sí. Pero lo ven como alguien interesante que me puede ayudar a mi vida. Me puede ayudar en mi mejor vida ahora. Yo tengo aquí una serie de cosas, 1, 2, 3, 4, 5. Esta sexta me sirve, claro que sí me sirve. Entonces, algunos, tristemente, en muchos lugares, ven a Jesús como una añadidura más a su vida. Ese solo Cristo no aplica para ellos. Pero hoy es para que esta palabra nos evalúe, mi hermano y mi hermana. Esta espada tiene que ser de dos filos hoy. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa este Salvador para ti? ¿Alguien interesante? Que habla muy lindo. Palabras muy interesantes que me sirven, claro. Mire, desde que vengo a la iglesia dejé de fumar, dejé el adulterio. Me ha servido. Solo eso. En algunos círculos, Cristo es un personaje muy interesante.
y se acercan a Él solamente con su mente, pero el corazón está apartado de Él. Pero esta mujer se acercó con mente, porque escuchó sus palabras. La semilla fue sembrada y comenzó a germinar allí. Y también vio a Jesús con su corazón, con cuerpo y con alma, con sus emociones, con su intelecto, con todo su ser. Así debemos ver a nuestro Señor. Todo nuestro ser tiene que estar involucrado. Tú no puedes dejar parte de ti acá. No, esta parte no, aquí no la involucro. No. Todo. Si es solo Cristo, si es todo Cristo, todo tu ser, todo mi ser, tiene que estar involucrado en esta relación. Tú ahora estás, como dice la palabra de Dios, crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso para ti? Estoy muerto para las cosas de la vida que yo venía viviendo. Estoy muerto para los deseos del mundo. Ahora vivo para Cristo. Para algunos entonces Cristo es algo más. No es solo Cristo. Pero esta mujer entonces vino con todo su ser, alabó, se humilló, hizo lo que los religiosos de su época, en esta reunión por lo menos, no hicieron. Y de regreso a casa se llevó gran regalo. Se llevó unas palabras del Salvador, unas palabras del autor y consumador de la fe. Se llevó palabras de vida. Mire esas palabras, las mejores palabras, las más gloriosas que pueda escuchar y recibir un ser humano que sabe que es pecador y que sabe que tiene una deuda pendiente con la justicia de Dios. Tus pecados te son perdonados. 1. Tu fe. 2. Te ha salvado. 3. Ve en paz. ¿Se siente gozoso, hermano, por estas palabras? Las toma para usted mismo, para sí mismo. Mis pecados han sido perdonados. Fe, tú me has dado fe. Tú me has salvado. Ahora tengo paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, hermana, sientes que tus pecados han sido perdonados. Sientes el gozo de la salvación. Lo sientes. Tu alma está en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estas cosas entonces son las que sienten aquellos que han creído, los que han dicho confío verdaderamente en ti, los que se han acercado a ese Salvador bendito por ese único vehículo disponible y colocado por Dios, la fe, los que se han humillado con un corazón sincero, los que creen este versículo cuando el Señor dice venid a mí, los que estáis cansados, todo el que venga a mí humillado, yo no lo rechazaré. Todo el que se humille delante de mi presencia, yo no lo voy a rechazar. ¿Quiénes son entonces aquellos que han recibido estas palabras? Los que se han lamentado por su pecado, los que han sentido el peso de la maldad y luego han dirigido sus pasos hacia la única persona posible en este universo que le puede dar solución a esto. Aquel que puede dar vida, aquel que puede dar perdón de pecados, vida eterna, salvación, libertad, paz, gozo y muchas cosas más. Una pregunta interesante que resulta de todo esto es lo siguiente, hermanos. ¿A quién fue a evangelizar el Señor a este lugar? Opción 1, a Simón el fariseo. Opción 2, a la mujer pecadora. Opción 3, a los dos. Piense un momentico allá en su mente una respuesta. ¿Cuál de esas 3 opciones cree usted que es la adecuada? ¿A quién fue a evangelizar nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, si pensó que la respuesta correcta es el fariseo, está en lo correcto, apúntese un puntico. Al fariseo, claro, por cuanto esta mujer ya venía evangelizada. Es que solamente mírenla, esa actitud, se siente su culpabilidad,
se siente su tristeza por su estilo de vida. Ella sabe la vida que ha vivido. Esta mujer ya había sido evangelizada. Esta mujer ya previamente en los discursos, en la palabra, en los milagros, en las señales, había visto al Mesías. Era este fariseo. Y si usted nota en el relato, casi todas las expresiones, las palabras, son dirigidas al fariseo. Simón, te voy a contar una historia. Había un deudor, un acreedor, perdón, dos deudores. Simón, ya se preguntas. Simón, ¿viste esta mujer? Mire lo que ha hecho que tú no hiciste. Está evangelizando indudablemente a este fariseo. Seguramente la mujer ya había escuchado esas palabras. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Ya había un trabajo en esta mujer pecadora. En el corazón de la mujer ya venía trabajando entonces la palabra del evangelio. ¿O cómo se explica esa actitud entonces de ella? ¿Cómo explicamos las palabras del Señor respecto a ella? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Ahora, analicemos esta última frase que acabo de mencionar. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Significa que una persona es perdonada por amar mucho? Miremos la frase otra vez. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Amar mucho es la condición para ser salvos, entonces. La respuesta es un contundente no. Si así fuera, entonces la salvación sería por obras. Y ya sabemos, mucho aquí se ha repetido que eso no es así, que es por gracia mediante la fe. El amor de la mujer ha de verse entonces como un efecto, una consecuencia de lo que ella ha recibido. No es una causa. Es decir, que como el resultado de creer, vino el efecto de amar. Así funciona. Muchas personas se autoengañan, ¿no es cierto? Sienten por allá una emoción. Ay, yo tengo tanto amor por Dios. Claro, es un Dios desfigurado por el intelecto, la filosofía, la psicología, etcétera, etcétera. Y porque creen que sienten por allá una cosita en el pechito que les vibra el corazón, les tiembla el corazón, aman mucho. Yo amo tanto, tengo salud, dinero, amor, tengo comida, tengo ropa, y generalmente se enfocan en ese tipo de cosas. Pero es un engaño, porque no es por amor o por amar que somos justificados. Pero sí ha de verse ese amor una vez hemos sido justificados. Claro, ¿cómo no hemos de amar a ese Salvador? ¿Cómo no hemos de amar lo que Él ama? Este pueblo aquí presente, la iglesia del Señor. ¿Cómo no he de amar esta iglesia? ¿Cómo no he de amar a su pueblo santo? ¿Cómo no he de amar la verdad? ¿Cómo no he de amar la santidad? ¿Cómo no he de aborrecer la maldad, el pecado? ¿Cómo? Esta mujer cuando se fue, ustedes piensan que cuál fue su estilo de vida ahí para arriba. Cambio absoluto. Esa gracia, esa fe es poder de Dios para salvación, pero para santificación. Pero en el fariseo y en general en aquellos profesantes que son solo de nombre, el amor hacia Cristo no existe, es que no puede existir. Aunque se llore con una cancioncita, aunque las emociones se muestren alineadas, presenten una empatía con el cristianismo, aunque se demuestre interés por la palabra, nunca han venido a Cristo con la actitud correcta, con la actitud como la que se puede manifestar claramente en esta dama. Y entonces en los profesantes meramente nominales, el amor hacia Cristo no puede existir, ¿verdad? En razón a que no obedecen la palabra, son desobedientes. En razón a que no ven el pecado como solamente los hijos de Dios pueden ver el pecado. En razón a que llegaron a engrosar las filas de la religión sintiéndose bonachones, muy buenos, muy justos, muy correctos, como Simón.
Pero en la mujer pecadora, salvada por la gracia de Dios en Cristo mediante la fe en su escogido, en su unigénito Hijo, es diferente. Y aquí en esta mujer vemos a los creyentes que aman porque previamente ha sido hecha una operación de gracia en sus corazones, que se arrepienten como lo hiciera Pedro cuando negó al Señor, que muestra con sus emociones santas que efectivamente una obra santificadora se ha efectuado en sus vidas. Qué devastador, hermanos, será entonces para aquellos que son como Simón y están en las iglesias. Tuvieron a Jesús cerca a sus contornos. ¿Y cómo? Ahí estaba la predicación. Cristo, cuando el predicador estaba exponiendo fielmente la palabra, era Cristo hablando a través de ese mensajero, a través de ese libro que se le regaló. Tuvieron a Jesús cerca, en sus contornos. Cualquier medio por donde hayan recibido el evangelio, pero no se humillaron. No reconocieron su maldad, no extendieron esa mano vacía que es la fe para recibir por sola gracia lo que este bendito Redentor ofrece. Pero qué gozo, hermanos, habrá eternamente en aquellos corazones que vieron la realidad desnuda de sus tinieblas, de su maldad. Y como la mujer, fueron activos, tomaron la iniciativa, fueron valientes, se acercaron al que llamaba. Tendrán paz para siempre en sus corazones. Oremos. Oh Padre, te alabamos en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por llamar a tu pueblo. Y esta historia sí que es una historia para llamar a tu pueblo, para llamar a tus escogidos, para llamar a los valientes que dicen: yo no le temo a los hombres, no me importa lo que digan. Yo sé que Jesús está en los contornos, en mi ciudad. Cristo ha llegado, hay una iglesia bíblica, están predicando el evangelio, la sana doctrina. Voy a buscar. No me importa que me diga mi familia. Iré a buscar a este Cordero Santo, a este Mesías, este Salvador, porque es el único que puede ayudarme. Bendito sea el Señor, porque estás interesado en todos aquellos también que viven una vida religiosa. Aquí lo vemos, aquí te vemos en esta historia llamando, predicándole a Simón, confrontándole. Al final no sabemos si Simón más adelante se habrá arrepentido o no, no podemos concluir nada del texto bíblico, pero solamente vemos tu obrar, solamente vemos tu gracia, interesado en los grandes pecadores, en los libertinos, en los que se deleitan en mundanalidades a diestra y siniestra, pero también interesado en los moralistas como Simón, en los que se creen justos como Simón. Bendita sea tu misericordia que nos ha alcanzado. Y yo sé que aquí estamos de los dos grupos y grupo intermedio si pudiera haber. Y aquí estamos, Señor, tú nos trajiste con tus lazos de amor. Tú hablaste por medio de tu Santo Espíritu y nos hiciste ver la realidad de nuestro pecado. Hiciste que nuestra conciencia culpable, ese tribunal moral que está dentro de nosotros, viera nuestra realidad y nos asiéramos al único que podía ayudarnos, la roca de nuestra salvación. Ruego, oh Señor, que obres entonces en este tu pueblo, en todos los que vengan, y que la palabra preciosa y poderosa del predicador, de los predicadores aquí en este lugar, en esta comunidad, en esta iglesia local, sean traídos, Señor, a esa fe y a ese arrepentimiento, porque tú has llegado a nuestros contornos, porque tú estás en nuestra ciudad, tú estás cerca a nuestra mente y a nuestros corazones. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.